Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Me da gusto saludarles como siempre en este dominguito tan hermoso donde celebramos en la liturgia de la iglesia el Día del Señor. Y precisamente hemos escuchado en esta liturgia de la palabra dominical a San Mateo, ahora en el capítulo 18, versos del 21 al 35. Es la continuación del evangelio pasado, del tema de la corrección fraterna. Ahora, en esta escena vamos a escuchar cómo Jesucristo habla sobre el perdón, cómo debemos de perdonar. Pues fíjense, hermanos, el mensaje de este domingo y especialmente en el evangelio tan hermoso que escuchamos es muy difícil entender y sobre todo de aplicar en nuestra vida este perdón de Dios. Por ello Jesús proclama un principio general, el de perdonar siempre, y lo explica con una parábola muy clara y convincente sobre todo. De hecho, las personas que han aprendido a perdonar de corazón experimentan en su interior la misericordia de Dios que nos perdona a todos, y esto produce una gran alegría interior en cada uno de nosotros. Es la llamada alegría del perdón. El perdón que nos pide Jesús y que hemos de entender nosotros no es un perdón simple, fíjense, no es un perdón simple, solo porque así o solo por sí. En ese caso nos podrían tomar el pelo y aprovecharse de nosotros. Si los padres perdonan siempre a sus hijos, ese es ejemplo familiar. Cuando los papás perdonan a sus hijos por grandes cosas, por sus faltas, no educan suficientemente bien a sus hijos. El perdón del que nos habla Jesús en el Evangelio ha de ser un perdón educativo, un perdón que edifica, que nos haga pensar, que nos conmueve y nos ayude a la corrección fraterna. Perdonar según el espíritu evangélico supone no vengarse ni buscar la humillación del otro, no, para nada, sino la caridad de la corrección. A veces frente a una ofensa surgen sentimientos de venganza. Me la hizo, me la paga.
en medio de nosotros, en las relaciones interpersonales que nosotros podemos tener con los demás, con el hermano, con el prójimo. Y luchar contra estos sentimientos nos hará bien a todos, a quien nos ha ofendido, a aquel que ha faltado, aquel que nos ha faltado. Pensemos en la bondad de Dios Padre, que siempre nos perdona, para que también nosotros sepamos perdonar a los demás, y sobre todo a aquellos que nos ofenden. Si aprendemos a hacerlo, así haremos lo que le gusta a Dios, encontraremos la paz del corazón, ayudaremos a los que nos han ofendido. Qué hermoso saber esto, hermanos. Y fíjense, la enseñanza de Jesús sobre el perdón la hemos de aplicar también, y sobre todo en instituciones comunitarias, como la familia, la comunidad parroquial, en una comunidad religiosa, en el trabajo, etcétera, los grupos de amistad o de ideología. La palabra de Dios nos propone el perdón que hemos de ofrecer unos a otros para una buena convivencia mutua. Esta ha de ser la práctica cristiana, amarnos los unos a los otros. Este es el amor que siempre perdona. Jesucristo nos los dice, y en su momento le dice a sus discípulos que hay que perdonar, que hay que amar. Cuando amamos de verdad y de corazón y nos perdonamos mutuamente siempre y sin límites nuestras debilidades, entonces somos cristianos. Y esa expresión que escuchamos en el Evangelio 7 veces, que Jesús dice a Pedro y que vale decir siempre, ya que el número 7 es un número bíblico de plenitud y significa perfección. La iglesia será la familia de los hermanos, hijos de Dios, y no sabemos amar y perdonar. Por ello, hermanos, la parábola evangélica del administrador de este rey nos enseña a actuar con generosidad en el ámbito humano y a no ser vengativos, ser misericordiosos como el Padre. Y la razón de por qué hemos de perdonar siempre es la generosidad. Y el Evangelio nos pone dos ejemplos. El de la generosidad del rey, primero, que perdona una gran deuda, y el del egoísmo insensato del criado, que no quiso perdonar la pequeña deuda de un compañero. Y de todo esto hemos de aprender que aunque a veces sea difícil perdonar a los de casa, a los demás, es necesario hacerlo para que haya paz entre nosotros, teniendo en cuenta siempre, hermanos, la misericordia que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Pues que en este domingo y siempre y todos los días experimentemos el perdón de Dios, para que también nosotros a su vez demos ese perdón a todos nuestros hermanos. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te mando un abrazo fraternal de tu hermano y amigo, el Padre Paco Javier. Paz y bien. Cuídense, seguimos en oración. Feliz domingo. Saludos y bendiciones.